Dios les bendiga, que estén muy bien, les deseamos eso de parte del Señor. Vamos a ver hoy el tema de el arrepentimiento. En la lección anterior vimos que usted, que ha recibido al Señor Jesucristo y ha creído en Él, llegó a ser un hijo de Dios. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Una de las primeras enseñanzas de Jesús a la gente fue lo que les dijo en Mateo capítulo 4 y el verso 17. Vuélvanse a Dios porque el reino de Dios está cerca. En otras palabras, llegar a ser un hijo de Dios significa dar una media vuelta en su vida por medio de un cambio de actitud. Esto es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Si usted puede ayudarme con su imaginación, cuando una persona está yendo hacia el pecado, cuando está yendo a pecar, usted ve que la espalda de la persona está Dios aquí y el mundo, el pecado está allá enfrente. Cuando una persona va a pecar, le da la espalda a Dios, va rumbo a aquel lado. Pero cuando una persona se arrepiente, cuando entiende quién es Dios y lo que Jesús vino a hacer, la persona da media vuelta. Mire lo que hace. Se torna hacia Dios y le da la espalda al pecado. Eso es lo que es arrepentimiento. Si una vida dice que está arrepentida, pero todavía está yendo al pecado, le está dando la espalda a Dios. Y mientras está yendo al pecado, esa persona no está arrepentida. Eso es lo que la Biblia llama religión. Religión es aparentar como que somos algo que por dentro no somos. Una persona que está arrepentida, recuerde esto, es simple. Cuando una persona está arrepentida, iba hacia el pecado, pero cuando se da cuenta que está haciendo el mal y quiere tornarse a Dios, se da media vuelta y entonces viene hacia Dios y le da la espalda al pecado. Eso es lo que significa arrepentimiento. Dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Es lo que pasa. Todos hemos pecado, no es que algunos no. Todos hemos pecado y por eso es que todos necesitamos a Jesucristo para que perdone nuestros pecados y entonces por medio de Jesús nos volvemos a Dios. Mientras no nos borren el pecado no podemos volvernos a Dios, hermanos amados. Por eso Jesús no es una opción, Jesús es la necesidad más importante que cada ser humano tiene en la vida. Muchas veces nos ocupamos de muchas cosas de este mundo como que eso es lo más grande, pero mis hermanos, lo más importante es la decisión que haces respecto a Jesús. Si tú todavía no lo has recibido y lo quieres hacer, tú lo puedes hacer porque esa es la decisión más grande que va a afectar no solo tu presente, pero también tu futuro en la eternidad. Y esa decisión no la puedes dejar a que la opinión de otra gente. Es una decisión que debes de tomar tú mismo porque las consecuencias por esa decisión que vayas a tomar respecto a Jesús, tú las vas a recibir para tu bendición o tendrás que sufrir las consecuencias de haber rechazado a Jesucristo. Así que es una decisión que tú debes considerar muy seriamente. Dice, por más insignificante que parezca un pecado, es como un pequeño microbio que puede causar una gran plaga. Cuando Jesús dice que debemos cambiar de actitud y dar la espalda al pecado, no se refiere al robo o a la mentira solamente, sino a todo lo que echa a perder nuestro carácter y nos impide alcanzar el nivel perfecto que Dios nos demanda. Observe esto. ¿Cuáles de los siguientes ejemplos son pecados que debemos rechazar? Observe, le voy a leer algunos y usted considere qué es lo que debemos rechazar que usted piensa que es pecado. Amar a Dios y hacer su voluntad, ¿es pecado? No. ¿Ser egoísta? Sí, es pecado. ¿Contar y escuchar chistes sucios o de doble sentido? ¿Es pecado? Pues lo es.
A tener pleitos con otros es pecado. Decir mentiras piadosas, dice la gente que son piadosas, toda mentira proviene del diablo, Jesús dijo eso. Entonces son pecado. Esa es la parte que destruye el carácter, que destruye la calidad de la persona. Porque Dios cuando hizo al hombre no lo hizo así. El hombre se ha ido llenando de todo esto y cuando se va llenando de esto, entonces es que su carácter se descompone, entonces es que la gente lo empieza a rechazar y los llega hasta a odiar, porque es la conducta, no es el físico, no es la apariencia física lo que rechaza a la persona. Lo que se rechaza es la maldad que contiene el vaso, la persona, los actos que hace, lo que habla, eso es lo que ofende a otros y por eso la gente les rechaza. Porque es la maldad, no es el físico. Mucha gente piensa que es el físico, no es eso, es la maldad que la persona puede contener y eso esa maldad que contiene es lo que echa a perder su vida y su relación con los demás y aún con Dios. Por eso es que necesitamos a Jesús. Meditemos un poco más sobre lo que significa cambiar de actitud. Bueno, antes usted no conocía a Dios como Padre. En otras palabras, vivía en pecado. Ahora usted lo conoce y ha empezado una vida nueva. Eso significa que usted ha experimentado un cambio verdadero en su manera de pensar y de vivir. ¿Qué clase de cambio ha experimentado? Si usted ya está en Cristo. Es un cambio de actitud respecto al pecado. ¿Se acuerda que arrepentimiento, cuando está Dios aquí, íbamos hacia el pecado, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado? Entonces íbamos hacia el pecado porque nos atraía, porque nos engañaba los sentidos el enemigo y a lo malo le decíamos bueno y entonces pensábamos que eso nos iba a producir placer. Pero los resultados que hemos visto en nuestra propia vida han sido de destrucción, han sido dañinos, nos han destruido. Nuestro carácter, nuestra relación, muchas cosas nos han hecho. Entonces cuando sufrimos las consecuencias de hacer el mal, entonces es que, ay, ¿qué estoy haciendo? Y en ese momento es cuando la persona se da cuenta de aquel error y entonces viene hacia Dios. Y cuando viene hacia Dios, la persona es que está arrepentido. Eso es, mis hermanos amados, lo que significa estar arrepentido. Y una persona arrepentida, con sus hechos demuestra que está arrepentida. Si sus hechos no cambian, entonces no está arrepentido. Los hechos son el sello que demuestran que esa persona está arrepentida y que ahora está haciendo todo lo que hace, lo hace porque ama a Dios, porque ama a Jesús. Esa es la razón por la cual la persona hace eso. Este cambio de actitud se llama arrepentimiento. Es una palabra muy usada, pero poco entendida y por eso la estudiaremos a fondo. Primero, notemos que arrepentimiento significa un cambio de actitud. Antes a lo malo le llamábamos bueno y ahora tenemos que aprender cómo Dios lo llama. Dios llama a lo malo malo y a lo bueno bueno. Así que nota el cambio de actitud. Antes a lo malo le decíamos bueno y ahora Dios nos dice no, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Así que ese es el cambio de actitud. Una persona que está arrepentida siempre tiene el cambio de actitud. Quiere decir cambia su conducta. Aquí tengo unos ejemplos donde usted puede discernir el cambio de actitud. Observe esto si usted considérelos. ¿Cuál de las siguientes personas demuestran un verdadero cambio de actitud respecto a sus pecados? La que dice, oiga lo que dice la primera, mis pecados son muy mínimos y a veces son bien divertidos. ¿Tiene cambio de actitud esa vida? No. Segundo, dice esta persona, Señor, siento pesar por mis pecados y con tu ayuda los abandonaré. ¿Qué dice usted? Eso es cambio de actitud. Eso es estar arrepentido. El tercero dice, soy bien respetable.
no me gusta hablar del pecado, esa persona no está arrepentida, continúa en el pecado. Así que, hermanos amados, arrepentimiento significa cambio de actitud. Ahora, como hijo de Dios, si usted da la espalda al pecado, ¿qué sentirá por sus pecados? Debe sentir pesar, debe causarle tristeza y dolor. ¿Cómo es que sigo haciendo esto malo si me hace mal, si me hace daño? Y no solo a mí, pero puede dañar a su pareja, puede dañar a sus hijos, es un desastre. ¿Cómo sigo haciendo esto? ¿Por qué lo sigo haciendo cuando el efecto que veo, la consecuencia de lo que hago me destruye y tal vez destruye a los que más quiero? ¿Cómo es que estoy haciendo esto? Bueno, es porque la persona no se ha arrepentido, no siente pesar por sus pecados, no siente eso. Cuando uno está arrepentido, le duele uno a hacer el mal porque el efecto que nos causa es malo y ofendemos a Dios. Y cuando uno está arrepentido, lo que uno ya no quiere es ofender a Dios. Por eso es que podemos dejar el mal, porque es por amor a Jesús que podemos rechazar el mal. Si uno no ama a Jesús, uno no puede dejar de hacer el mal. Considere esto, hermano, porque ahí esa es la clave del arrepentimiento. Cuando amamos a Dios, nosotros podemos dejar lo malo. Mientras no amemos a Dios, el mal seguirá con nosotros. Esa es una verdad. En Mateo capítulo 3 y el verso 8, el Señor dijo, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Que su conducta demuestre que verdaderamente ustedes aman a Dios. Si aman a Dios, entonces dejarán de hacer el mal. Eso es lo que el Señor dice. Así que mis hermanos amados, eso es el arrepentimiento, el cambio de actitud. Y la persona empieza a vivir una vida distinta a como la vivía anteriormente. Aquí hay dos ejemplos. Está una persona llamado Guillermo y observe cómo se comporta. Dice, este Guillermo vive robando, dice que cree en Jesús, reconoce que robar es malo. Aún lamenta el hecho de que roba, pero sigue haciéndolo. Mi pregunta, ¿está arrepentido Guillermo? La respuesta es no. Entonces, ¿qué es esa conducta? Bueno, a eso es exactamente a lo que se le llama religión. Dice que conoce a Dios, pero sus hechos hacen lo que Dios prohíbe que haga. Eso es ser o tener una religión. Significa aparentar como que estoy limpio, pero mis hechos gritan, mis acciones gritan que estoy sucio por dentro. Eso es tener una religión o ser religioso. Hay otra persona llamado Juan, dice, siempre peleaba con los vecinos, pero al creer en Jesús lamentó su conducta errónea y empezó a orar y a hacer todo lo posible para estar en paz y armonía con ellos. ¿Qué ve en la vida de Juan? Lo que vemos en Juan es que Juan está arrepentido porque tiene una vida distinta, tiene un cambio de actitud. Eso es arrepentimiento. Entonces, en el arrepentimiento se ven dos partes. Primero, la persona siente pesar por sus pecados y segundo, debe manifestar una vida distinta, un cambio de actitud. Eso es lo que se nota cuando una persona está arrepentida. Mis hermanos, es muy importante que tenga esto claro en su mente, porque hermanos amados, estos son conceptos básicos, pero que pueden regir nuestra conducta. Podemos saber cuando estamos haciendo el bien o lo correcto o no. En Mateo capítulo 3 y el verso 8, el Señor dice esto, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Usted ya recibió a Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios, de Jesucristo personalmente para cada uno de los que hemos creído en Él. Pórtense de tal modo que se vea claramente, con sus hechos obviamente, que ustedes se han vuelto al Señor.
Gloria a Dios por eso, así que Dios me lo bendiga mucho. Ahora, vemos entonces que el arrepentimiento se demuestra por dos señales. Insisto en ello. Sin ellas no hay arrepentimiento. ¿Cuáles son las cosas que se manifiestan cuando una vida está arrepentida? La persona siente pesar por su pecado. Cuando hace algo malo, aún estando en Cristo todavía pecamos, claro, la palabra lo dice. Por eso es que Jesucristo dice que ahora está sentado a la derecha del Padre, porque todos nosotros que ya lo hemos recibido como nuestro Salvador, pecamos, claro. ¿Y qué necesitamos hacer cuando pecamos? Le pedimos perdón. El perdón ¿cómo le digo? Es lo que necesitamos, el perdón de Dios cuando pecamos, para que se vuelva a reconectar, que no perdamos la comunión con Dios. Si Jesús no estuviera a la derecha del Padre intercediendo por nuestros pecados, nadie podría caminar con Dios, nadie podría acercarse porque el pecado nos separa de Dios. Pero cuando pecamos, venimos y le pedimos perdón, el Señor nos perdona y volvemos a tener comunión. Así que, hermanos amados, cuando una persona ama a Dios y peca, lo que siente es pesar por el pecado y tiene una vida distinta, ya no sigue en aquello, ya no quiere aquello. Entonces su vida se ve hermosa, empieza a tener una vida diferente. Oh, Jesús maravilloso, eso es la maravilla del Señor. Quiero terminar diciendo, el arrepentimiento no solo es sentir pesar por cometer un pecado, sino además mostrar una vida distinta. Si usted está arrepentido, ¿qué debería sentir? Debe sentir pesar por sus pecados y tener una vida distinta. Eso es lo que es el arrepentimiento. Que Dios me lo bendiga mucho y que el Señor lo ayude a entender estos conceptos para que usted pueda regir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios lo bendiga.